Dios les bendiga, hermanos, que dicen muy bendecidos hoy en esta tarde, amén. Y bueno, antes de darle la palabra al Señor, aprovechando de que todos queremos agradecer, amén, darle las gracias al Señor porque ayer estuve cumpliendo años, amén, 15 años, y le doy las gracias porque me pudo dar un año más de vida, que gracias a Él sigo su camino, amén, que me ha dado fuerzas para seguir adelante, a pesar de todo y a pesar de las cosas que pasé, amén, que puedo seguir aquí en su casa, que puedo seguir alabándole y sirviéndole de gran manera, amén. Que de niña, a pesar de todo, que tuve los pensamientos muchas veces de alejarme de Él, pero Él me sostuvo y Él me hizo que me vuelva, amén. Y le doy las gracias porque puedo pasar en su casa también y también por cada uno, Señor, que pueden estar en este lugar, amén. Y también por mis familiares, que lo pueden pasar lindo el día, amén. Y bueno, sin más que hablar, vamos a estar haciendo una oración, amén, para que podamos entrar en comunión con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, estoy en tu presencia, Padre amado. Primeramente para darte las gracias por permitirme estar aquí, Señor Jesucristo. Te pido, Padre amado, que seas tú dando sabiduría y entendimiento, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, incluyéndome, Padre Celestial, para comprender tu palabra, Señor amado, tus sagradas escrituras. Que todo sea de bendición, Señor amado, que sea todo conforme a tu voluntad, no la mía, Padre Celestial. Y todo lo que yo diga o declare hoy en esta noche, Señor, sea porque tú lo desees y sean tus palabras, no las mías. Yo lo dejo en tus manos, amén y amén. Les voy a estar invitando a que abran sus Biblias en Filipenses 4:13, amén. Cuando lo encuentren, digan amén. Amén. Lo vamos a leer en nombre del Señor Jesús. Y dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta ahí nomás, amén. Un versículo, amén. Al principio, cuando yo estaba buscando una palabra, amén, para traer, amén, se me costó bastante porque no tenía ninguna en mente. Y las que tenía, al final no fueron correspondidas por el Señor. Y me trajeron a este versículo, que al principio la dudé muchísimo y oré mucho para ver si en verdad debía traerlo. Porque yo le decía al Señor, Señor, es un versículo, ¿cómo puedo llevar eso y cómo lo puedo trabajar? Y el Señor me decía, pon a prueba lo que tú dices, que no lo que yo digo, no importa la calidad, sino no importa la cantidad, importa la calidad, amén. Así que lo voy a poner a prueba porque es algo que yo siempre digo, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una frase, un versículo que todos hemos dicho alguna vez o muchas veces lo escribimos, ya sea en cualquier lugar y así, amén. ¿Por qué? Porque el primer pensamiento que nos viene para este versículo es que lo podemos lograr todos si el Señor está con nosotros, amén. Que podemos lograr toda meta personal en nuestras vidas porque el Señor está con nosotros, amén. Porque eso es lo que uno piensa, pero no uno espiritualmente, sino la carne. La carne es aquella que piensa que el versículo es como un cheque blanco donde nos promete que vamos a conseguir todo lo que queramos, que vamos a cumplir todas nuestras metas que queramos, amén. Y eso es algo como que como lo sentimos como una promesa, cuando no es así verdaderamente. Dice que Pablo escribió, cuando estaba escribiendo esto, que estaba preso, amén, y dice que él lo escribió porque él dice que él aprendió a contentarse ya sea su situación, que todo lo puede en Cristo que me fortalece, ya sea en la abundancia, ya sea en la necesidad, ya sea en la enfermedad o sea en la salud, el Señor nos va a fortalecer, amén. Que no importa la circunstancia, que no importa lo que estemos pasando, que Él nos va a dar la fuerza. No que nos va a cumplir todo lo que queramos, amén, porque no es así tampoco, porque no todo lo que queramos se nos va a cumplir, amén. Sino que todo, en cualquier situación que estemos pasando, ya sea que hayamos perdido, ya sea que hayamos ganado, que estemos pasando por situaciones muy difíciles, porque todos vamos a pasar por eso, o ya lo hemos pasado, que Él nos va a dar la fuerza suficiente para pasarla, amén, para pasar esa circunstancia y pasar ese problema, amén.
Porque hay que ponernos a pensar. Y yo lo ponía de ejemplo, amén. A un niño, por estar jugando entre demás niños, siempre a los padres siempre nos han enseñado, y así mismo a ellos, que hay que aprender a ganar y aprender a perder. Y eso es lo que el Señor nos habla hoy en esta noche, que hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder. Porque muchas veces estamos muy acostumbrados a querer ganar, a que todo salga como nosotros queremos, incluyo a mí misma, amén, que todo queremos como que salga bien, que todo queremos, porque si no ya nos estamos estresando, ya nos sentimos mal, y me pongo de ejemplo a mí también, amén, que todo queremos que salga bien. Y es obvio, todo siempre vamos a querer que nuestras metas se cumplan, que podamos lograr cosas, amén. Pero no todo va a ser como queramos, porque así como sabemos ganar, hay que aprender a perder. Porque hay que saber que van a haber momentos, que van a haber necesidad, momentos donde nos vamos a estresar, momentos donde vamos a llorar, donde nos vamos a enojar, amén, donde no vamos a lograr lo que queremos, porque desgraciadamente, y así el Señor lo quiere, no vamos a lograr todo lo que queremos, porque muchas veces las cosas y las metas que queremos no es de edificación para nuestra vida y no es de bendición para nuestra vida, porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, sabe lo que verdaderamente necesitamos para nuestra vida y no un capricho más, amén. Porque la verdadera victoria, hermanos, no es la ausencia de los problemas, sino es que el Señor esté con nosotros en medio de ellos, amén. Esa es la verdadera victoria para nuestro corazón. Que no que porque ya no tengamos problemas un mes entero, un año entero, es porque estamos en victoria, amén. No, la verdadera victoria es que aun en medio de los problemas y de las dificultades, el Señor va a estar con nosotros. Y eso es lo que me ponía a pensar, amén, porque siempre se dijo que en los momentos que más lo sentimos al Señor es cuando estamos pasando por problemas, es cuando más sentimos su presencia, porque es cuando más lo buscamos, amén. Y es cuando más buscamos que nos fortalezcan, más buscamos señales, más buscamos una respuesta, más lo buscamos al Señor porque tenemos necesidad. Y ahí es cuando verdaderamente el Señor nos va a poder fortalecer. Porque uno cuando dice, Señor, dame fuerzas, nosotros mismos ahí estamos diciendo, bueno, el Señor nos va a poner una prueba para que el Señor nos ponga a prueba esa fortaleza y Él pueda trabajar esa fuerza que Él nos va a dar, amén. Y me ponía a pensar cuando veía una prédica de la hermana Elizabeth, creo que era, que hablaba de la paciencia, que cuando nosotros pedimos paciencia, el Señor nos pone a prueba para que nosotros podamos trabajar esa paciencia, amén. Y así mismo es cuando nosotros pedimos fuerza. Cuando nosotros pedimos fuerza es cuando más el Señor nos va a poner pruebas para que Él pueda trabajar esa fuerza y para que podamos aprender que después que pasemos más problemas, que sigamos fieles en el Señor, amén. Y eso es lo que el Señor trabajaba mucho en mi vida cuando estaba pasando por unos momentos, amén, difíciles, que el Señor me trabajaba, porque yo siempre le pido al Señor, Señor, dame fuerza, Señor, dame paciencia. Siempre he sido de decir así, amén, hasta que he aprendido que no debo pedir así, porque si pido así, más cosas van a pasar para que yo pueda trabajar eso, amén. Porque hay que aprender que nuestra boca tiene poder, y al tener poder, así mismo nos van a poner a prueba con lo que nosotros digamos, amén. También, cuando nosotros podemos llegar a decir este versículo, habla de que nosotros como creyentes, amén, podemos llegar a tener la capacidad espiritual que nos da el Señor Jesús para sobrellevar las cosas que podamos llegar a pasar, amén, cualquier circunstancia. Porque es así, cuando nosotros estamos pasando por problemas difíciles y llega ese momento que ya no damos más y nos arrodillamos ante el Señor y le decimos, Señor, ya no puedo más, ahí es cuando el Señor nos empieza a trabajar. Nos empieza a trabajar y nos empieza a dar capacidad, amén, para que nosotros podamos sobrellevar lo que estemos pasando, amén. Porque obvio, cuando estamos pasando por esos momentos, uno no entiende lo que está pasando y pregunta el por qué, y lo pregunta enojado, lo pregunta triste, lo pregunta frustrado, amén, perdón. Porque no sabe lo que está pasando, no sabe por qué el Señor lo hace, no sabe si es porque es consecuencia de algo que ya hemos hecho, porque el Señor quiere trabajar. Pero son esas situaciones donde nos confundimos,
porque nos llegamos a confundir, que el Señor quiere que nos confundamos para que nos vayamos a Él, porque sabemos que aunque haya un caos alrededor, el Señor va a seguir siendo el mismo. Y aunque podamos cometer miles de errores, el Señor va a seguir siendo el mismo. Que Él nos va a defraudar y que Él nos va a perdonar. Amén. Denle fuertes aplausos al Señor. Y me ponía a leer unos versículos anteriores cuando Pablo hablaba, amén, de que él había aprendido a vivir en contentación o en tristeza, amén. A pesar de todo, creo que más de uno sabe todo lo que pasó Pablo, amén. Más que también aquí habíamos hecho una obra, que es cuando más me interesé sobre el apóstol Pablo, al saber muchas cosas que había pasado, aunque lo que hemos representado no es nada en comparación de todo lo que pasó el apóstol, amén. Y que él aprendió que necesitaba pasar por esas cosas para aprender a vivir, amén. Aprender a vivir, que aunque esté triste, aunque esté enojado, aunque no entienda nada, en contentarse, amén. Y eso es lo que el Señor también nos habla hoy en esta noche, que a pesar de los momentos que le estemos pasando mal, amén, que nos aprendamos a contentar, que aprendamos a poder levantar los brazos aunque no tengamos fuerza, que podamos dar una vueltita, un saltito, amén, que nos podamos gozar en su presencia, porque obviamente yo no exijo nada a nadie, porque yo también me pongo, amén, que cuando estamos pasando por momentos difíciles, no tenemos ni ganas de levantarnos de la cama, amén, no queremos ni salir de nuestra habitación, no queremos salir ni de nuestra casa, amén, y muchas veces cuando estamos en este lugar no podemos ni levantarnos de la silla, amén. Y cuando yo le hablaba al Señor, me ponía a pensar en todos esos momentos que yo no tenía fuerzas, amén, que yo no podía seguir adelante, que yo no podía ni levantar los brazos. Y cuando el Señor me habló con esta palabra, amén, ahí es cuando el Señor me hizo entender que tuve que pasar por todas esas cosas para yo poder hablar esto, amén. Así como el apóstol Pablo, que pasó por muchísimas cosas, que dice que todo lo que sufrió era como un dolor de parto, amén. Que todo lo que sufrió, Él tuvo que pasarlo para que nosotros algún día lo podamos entender, lo podamos comprender, amén. Porque en la Biblia está todo lo que vamos a necesitar y eso es lo que hay que aprender a vivir, amén. Que el día que sentamos que no tengamos a nadie, que nadie nos va a poder aconsejar de una buena manera, que vengamos a su palabra, amén. Porque en la palabra vamos a poder encontrar todo lo que necesitemos, amén. Y es cuando el Señor más me trabajaba, porque el Señor me ponía a ver todo lo que yo había pasado, amén. Todas las veces que yo no podía ni levantar los brazos en este lugar, todas las veces que yo no quería ni agarrar el pandero, que no podía agarrar un micrófono, porque tenía vergüenza por sentirme así, porque también me sentía mal y no me sentía digna, amén. Porque obviamente cuando uno está mal, no se siente bien, no se siente digno delante del Señor, porque dice, Señor, yo no te puedo servir así. Señor, yo no te puedo servir en medio de la tristeza porque doy vergüenza. No puedo servirte, no tengo fuerzas. Y es cuando el Señor nos dice hoy en esta noche, no importa que no tengas fuerzas porque a pesar de todo yo te las voy a dar. Cuando tú estés alabando, cuando tú estés adorando, cuando tú leas aunque sea un versículo, yo voy a trabajar en tu vida. No importa que no tengas fuerzas porque yo te las voy a dar. No importa que no estés al 100%, aunque sea con el 1%, pero que sea todo lo que tengas y me lo des, yo te voy a bendecir. Amén. Y en el 12, un versículo antes, decía el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es lo que estábamos hablando, amén, que el apóstol Pablo, después de todo lo que había pasado, ella había aprendido a vivir así. Había aprendido que va a haber días buenos y va a haber días malos, que va a haber días que va a tener muchas cosas, va a tener abundancia y va a haber días que va a tener necesidad, amén. Que va a haber días que Él se va a poder encontrar con sí mismo y otros días que no se va a reconocer, amén. Unos días que va a tener una increíble comunión con el Señor y otros días que ya no va a saber cómo alabarle, amén.
Y todo eso lo traía yo a mi vida, primeramente, para yo poder hablarlo, amén. Y de aprender a vivir, amén. Porque como siempre se dice en este lugar, que cuando uno entra de esa puerta hacia aquí, es como que se pone una máscara, se pone maquillaje y aparenta que está bien, amén. Pero al Señor muchas veces no le importa esa máscara. El Señor muchas veces no quiere que nos pongamos una máscara. No quiere que vengamos y que mientamos que estamos bien cuando estamos destruidos por dentro, amén. No quiere que aparentemos que estamos bien cuando estamos destruidos, porque eso es tener vergüenza de lo que nosotros sientamos, amén. Y es difícil sacar ese sentimiento de vergüenza o ese sentimiento de miedo de venir a arrodillarse, amén. Pero es cuando más el Señor me decía, yo no quiero que se pongan una máscara, sino que quiero que sean humildes, que se muestren cómo son, que muestren sus sentimientos, amén, que no tengan vergüenza, que no tengan miedo de lo que el otro pueda hablar, de cómo el otro lo pueda mirar, amén, que solamente piensen en cómo yo lo estoy viendo. Porque aunque nosotros nos pongamos una máscara o estemos sonriendo, el Señor siempre va a ver cómo está nuestro corazón, cuáles son nuestros pensamientos en ese momento, amén. Y obviamente el Señor se siente triste al vernos que nosotros estamos tristes por dentro, que nuestra cabeza está llena de pensamientos, amén, y que no podemos soltarlos, amén, por no tener confianza. Porque muchas veces estando aquí en la iglesia, con mucha gente nos sentimos solos, nos sentimos que no tenemos a nadie, que no tenemos confianza, que tenemos vergüenza de acercarnos a un hermano y decirle, hermano, no me siento bien, necesito un abrazo, amén. Porque tenemos miedo de ser juzgados, tenemos miedo que ese hermano después le cuente a todo el mundo, amén. Pero eso ya también depende de cada uno y también depende de cómo iglesia debemos de trabajar, amén. De cómo de personas también tenemos que trabajar, de que si un hermano viene y un hermano nos dice, hermano, no me siento bien, necesito hablar contigo, de que nosotros vamos a estar a disposición, amén. Aunque nosotros podamos estar el doble de peor, amén, pero de poder también interceder por nuestro hermano, porque son esas situaciones pequeñas donde el Señor nos usa, amén, nos usa para interceder por Él y para que Él pueda hablar a través de nosotros, amén. Por eso es algo que también debemos de trabajar hoy en esta noche, amén. Trabajar en eso, de cómo, de la confianza de nosotros de tener a nuestro hermano y de la confianza que nosotros le podamos dar a nuestro hermano, amén. Porque dice que la iglesia y el pueblo es un cuerpo, y el cuerpo está unido, y el cuerpo está unido, amén. Y el cuerpo siempre va a tener confianza de que la otra parte va a reaccionar y es así. Y eso es lo que el Señor también nos hablaba a través de este versículo, amén. Que nos unamos como iglesia, que nos unamos como pueblo, que saquemos las diferencias y que cuando un hermano esté mal o cuando nosotros estemos mal nos podamos acercar en confianza. Porque nosotros somos una familia, amén. Somos hermanos en Cristo y tenemos nuestros padres espirituales, amén. Que también sabemos que podemos contar con ellos. Que no tengamos miedo de que nos reten, amén, porque retadas van a haber siempre, amén, ahí hay que acostumbrarnos, porque no siempre vamos a estar haciendo bien las cosas, y obviamente nuestros padres espirituales, los pastores, van a ver cosas que nosotros no. Obviamente nos vamos a ofender muchas veces, me pongo por ejemplo, como nieta de pastores, que muchas veces cuando me retaban, amén, me ofendía y me hacía la enojada y no los quería hablar, amén. Pero después aprendí que si me retan es porque saben que estoy haciendo malas cosas y porque quieren que mejore, amén. Y eso es lo que me pone a pensar cuando me pone a hablar con el Señor. Y el Señor dice, con tan solo un versículo puedo hablar hasta países, amén. Puedo hablar hasta millones de personas con un tan solo versículo. Pero primeramente quiero que le hables a mi pueblo, amén. Que le hables a mi pueblo que lo estoy viendo que está decayendo cada día más. Que no sienten confianza ni por mí mismo, que no tienen confianza de venir a mí, yo, su Padre, amén. Que muchas veces no tenemos confianza ni de ir a Él, de venir y arrodillarnos y pedirle perdón, o decirle, Señor, no me encuentro, no encuentro el camino, no encuentro la solución, amén. Porque muchas veces eso pasa por nuestra cabeza, tenemos miedo, tenemos vergüenza, desconfianza, amén. Y muchas cosas de nuestra cabeza, amén, sobrepensamos demasiado por situaciones que tal vez no van a pasar, amén. Porque muchas veces nosotros podemos decir, no me voy a acercar a los pastores porque me van a juzgar con lo tal vez no sea así, amén. Porque tenemos miedo de arriesgarnos, tenemos miedo de hablar,
porque dejamos que nuestra cabeza nos gane, amén, que gane nuestros pensamientos que tal vez ni son verdad, amén, porque ahí es cuando el diablo está jugando con nuestra mente, amén, está jugando con nuestros sentimientos para que nosotros no queramos ni acercarnos a los pastores, amén, porque nosotros, también me pongo por ejemplo, que no me he querido acercar a los pastores muchas veces, por tener miedo, amén, de que me reten, de que me juzguen, amén, pero tal vez no es así, y tal vez los pastores nos van a dar ese abrazo que tanto necesitamos, amén, y que aunque no nos digan nada, amén, solo me estén orando, vamos a encontrar esa paz, amén, porque ahí es cuando el Señor los usa a ellos, o también nos usa a nosotros. No importa si no estamos sirviendo, o si estamos en el lugar, amén, o si tan solo somos niños, o tal vez somos grandes, o tal vez somos adolescentes. El Señor a todos nos puede usar, amén. Y me lo he puesto por experiencia, amén, que el Señor me ha usado, y que muchas veces lo he desperdiciado, amén, por decir, no, ¿cómo voy a ir yo a hablarle a tal, amén? ¿Cómo puedo yo ir a hablarle si yo todavía no soy pequeña, por así decirlo, amén? Soy una niña, antes decía eso, amén. ¿Cómo puedo yo ir a acercarme a Él? Pero el Señor después me decía que no importa la edad, porque aún el más grande se hace pequeño y el pequeño se hace grande, porque nadie es mejor que nadie, nadie tiene mejor comunión con el Señor, amén. Nadie tiene mejor vida, nadie puede entender más la palabra, amén. Cada uno es cada uno, amén. Una vida de cada uno es de uno, no depende de los demás. Así como siempre se dice, amén, que la casa, cada casa es un mundo, bueno, también nuestra vida es un mundo, amén. Y que hay que aprender a sobrellevar eso, amén. Entonces, hermanos, al decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, primero pensemos que aun después de las pruebas, amén, y a un momento de las pruebas, vamos a tener fe de que el Señor va a estar con nosotros, amén. Porque Él no nos fortalece para ganar, sino para que nosotros estemos fielmente en Él, amén, y podamos confiar en Él. Entonces, hermanos, quitemos ese miedo y no dejemos que los pensamientos también nos ganen, amén. Y no dejemos que la vergüenza nos consuma, amén. Espero que esta palabra haya sido bendición para su vida como fue para la mía.